esperando un poquito por si llegaban los últimos rezagados. Esperemos que llegue alguno todavía, que la gente se despista. Pues nada, tengo el gusto de presentar a nuestro compañero Juan Pedro Holgado, que va a impartir hoy nuestra ESI-Talk del mes. Gracias a los asistentes por creer en esta iniciativa. Juan Pedro es licenciado en Ciencias Químicas y doctor en Ciencias Químicas, en ambos casos por la Universidad de Sevilla. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Química de la Universidad de Cambridge, gracias a una beca Marie Curie entre el 96 y el 98, y fue también Associate Researcher. Se reincorporó al grupo de superficies e interfaces gracias a una beca del Ministerio de Educación. Fue contratado Ramón y Cajal en la Universidad de Sevilla en 2004 y entre 2005 y 2025 fue científico titular. Desde 2025 es investigador científico. Ha realizado estancias en diferentes centros internacionales como el Lawrence Berkeley National Laboratory, Chiba University Center for Frontier Electronics and Photonics, el IFW de Dresden, Alemania, el Departamento de Materiales del Imperial College de London, entre otros. Es especialista en espectroscopía de fotoelectrones de rayos X y en absorción de rayos X, con especial énfasis en su aplicación bajo condiciones in situ y operando, siendo desde 2008 el responsable del servicio de XPS de nuestro instituto. Ha participado en más de 50 proyectos en sincrotrones, obtenidos a través de convocatorias competitivas de todo el mundo, en Grenoble, ALBA en Barcelona, LURE en Orsay, ALS en Berkeley, etcétera, actuando como investigador principal en más de 15 de ellos. Destacas estancias en el grupo del profesor Salmerón en el Laboratorio Molecular Foundry y en el sincrotrón ALS de Berkeley, en California. Ha publicado más de 100 artículos científicos, tiene más de 5.000 citas bibliográficas, un índice H de 37 y ha dirigido 7 tesis doctorales. Juan Pedro, muy bien. Nos quedamos contigo. Muchas gracias a Rosalía, al instituto. La verdad es que la charla de hoy la tengo en inglés porque no sabía cuál era la costumbre y no sé si de hecho la dais en español o en inglés. ¿Alguien inglés? ¿Alguien? ¿Cómo se suele decir? ¿Anyone? ¿Anybody? Bueno, pues entonces la doy en español, que creo que será un poquito más sencilla. La verdad es que ha sido dar la charla ha sido un poco complicado, como se suele decir, long and winding road, porque estaba previsto para el año 2020, si no me equivoco, más o menos por esta fecha, y bueno, todos sabemos lo que ocurrió, ¿no?, en aquella época, y desde entonces pues se ha ido un poco, no retrasando, sino posponiendo. Bueno, la charla de hoy es una charla relativamente sencilla en la que básicamente quiero poner de manifiesto dos cuestiones. Por un lado, el cómo realizar a veces un estudio en determinadas condiciones, en este caso en condiciones in situ y haciendo uso de una de las técnicas de las que me considero experto, como es el XPS, pues puede aportar mucha más información y sobre todo una información en la que el grupo en el que llevo trabajando muchísimos años, pues digamos, ha puesto especial énfasis en el sentido de no solo hacer una serie de cuestiones como son catalizadores, sino el conocer el por qué funcionan o no funcionan, o el porqué de su funcionamiento catalítico. Entonces, en ese sentido, además quería aprovechar también el poner de manifiesto una colaboración que llevamos también realizando con los condicionantes propios de las personas de allí, de Algeria, y en este caso con las que he colaborado. Creo que esto... Vale. Bueno, básicamente el trabajo está basado en el reformado seco de metano. Es una reacción en la que tenéis ahí una serie de datos. Como veis, el 75% de las emisiones de efecto invernadero están debido a la producción eléctrica, cada vez menos. Se me ha olvidado poner aquí un enlace, luego lo intento mandar si queréis,
que es una aplicación que ha salido recientemente en el donde están distribuidos en un mapa a nivel mundial interactivo todas las fuentes de producción eléctrica, ¿vale?, del mundo, y en donde vais viendo los países que se tiñen de amarillo porque están haciendo plantas más pequeñas o más grandes, incluso del orden simplemente de los megavatios, de aspecto renovable. Bueno, el interés, digamos, de la reacción del reformado seco de metano es que puede transformarse, o los productos que se obtienen dan lugar a una composición ideal para el gas de síntesis. El gas de síntesis, como tenéis también aquí reflejado, puede después transformarse en una serie de productos de enorme utilidad. Perdón. El tema de la reacción del reformado seco de metano tiene una doble vertiente. Para países productores de metano como es Argelia, pues evidentemente es un interés industrial, puesto que podrían hacer uso de esas enormes reservas que tienen y no solo vender el metano, sino vender pues una serie de productos con mayor valor añadido. Pero también puede tener interés desde el punto de vista del biogás. El biogás tiene una composición que no es exactamente CO2 y metano puro, tiene una serie de compuestos adicionales, pero la composición es bastante próxima y podría utilizarse, digamos, como punto de partida para la producción de todos estos compuestos, considerando todo el proceso como un proceso verde, dado que la fuente del CO2 y del metano sería también renovable, por así decirlo. Bueno, aquí tenéis una serie de condiciones y de reacciones secundarias que tienen lugar en la reacción del reformado seco de metano. Hay que decir que evidentemente para que se produzca en condiciones económicamente favorables, pues se necesitan una serie de catalizadores que sean activos y selectivos para la reacción que tenemos. Este es el esquema de la reacción y básicamente hay un par de cuestiones que pueden dar lugar al deterioro del catalizador. Esos dos factores son, por un lado, la producción de la reacción de Boudard, que está aquí, o el craqueo del metano, que originarían carbono o coque que se depositaría y que iría envenenando el catalizador, y la otra, lo que sería la oxidación de la fase metálica. En los catalizadores, para aquellos que no trabajáis en catalizadores, pues básicamente es un sistema que podemos considerar de 3 fases, en donde tenemos un soporte, que suele ser un óxido de metales de transición o lantánidos y actínidos, una fase metal activa y a veces se incorporan una serie de promotores. Promotores que pueden interaccionar en este esquema que está aquí, tanto como con la fase activa como con el soporte. Este estudio, digamos, es un estudio en el que nos basamos en catalizadores basados en níquel, por su precio más reducido, y en el que podemos modificar las propiedades pues en base a una serie, digamos, de cuestiones, como es modificar el soporte, modificar el centro activo, que serían las partículas de níquel, hacer una estructura especial para el catalizador, que en este caso no se ha considerado, o también modificar las interacciones metal-soporte. Todo este tipo de cosas pues se pueden ir cambiando pues con distintos aspectos. No quiero entrar en detalle. Una de las cuestiones en las que también yo creo que por tradición histórica venían trabajando en Argelia es en el uso de arcillas, ya sean arcillas naturales modificadas
o arcillas sintéticas. En este caso se partía de una serie de arcillas más o menos naturales con una estructura tipo monmorillonita, en donde es posible pues, la sustitución, como en la mayoría de las arcillas, de cationes interlaminares. Esa sustitución puede dar lugar a una regulación de las propiedades ácido-base o redox de la propio soporte y después también es posible la incorporación dentro de las láminas de la arcilla, de la estructura laminar o de forma posterior. Bueno, este método es un método que proporciona una elevada versatilidad porque podemos, como veis, sustituir la monmorillonita con algún tipo de catión, en este caso con cationes sodio, que simplemente se utilizan en este caso como un paso intermedio para luego sustituir los iones sodio por iones titanio. De forma que vamos a incorporar ya en la estructura un posible modificador del soporte. Posteriormente podemos incorporar tanto en esa etapa como en una etapa posterior iones cerio, de manera que van a regular las propiedades ácido-base o incluso fundamentalmente redox. Y se prepararon pues con el esquema que tenéis ahí en una serie de pasos que no voy a detallar, una serie de catalizadores que tenemos aquí, en donde teníamos el catalizador de referencia, níquel con la arcilla y iones sodio, catalizador con titanio, el catalizador solo con cerio y el catalizador con cerio y titanio. Bueno, pues se hicieron una serie de caracterización estructural y textural, en donde pues como veis aparecen aquí las isotermas de esas preparaciones. Es evidente que la incorporación de distintos elementos en la estructura de la arcilla pues va modificando una serie de propiedades como en la superficie específica y demás. En todos los casos lo que se observó es que cuando se incorpora la fase de titanio y se calcina posteriormente a esa incorporación de los iones titanio, pues aparecía la fase de óxido de titanio, algo que era perfectamente normal. Cuando posteriormente se incorporaba el níquel, pues lo que se observaba es que en ese proceso de calcinación se obtenían partículas de óxido de níquel y de óxido de titanio dentro de la estructura más o menos destruida, es decir, que de la monmorillonita. Bien, cuando se hace un estudio EDAX de esos catalizadores que se han ido preparando, pues lo que se ve en principio es que el titanio está bien distribuido sobre las partículas, no aparece parches de ese óxido de titanio y que la formación de esas partículas de óxido de níquel están en un tamaño entre 15 y 20 nanómetros. Ese tipo de tamaño de partículas de óxido de níquel está en el rango, digamos, óptimo o más o menos óptimo para la reacción que se está considerando, con lo cual íbamos en el buen camino. Es de decir, además, que en todos los catalizadores que se prepararon, la distribución de tamaños y el tamaño medio de las partículas de óxido de níquel era similar, con lo cual es un dato importante para considerar la comparación entre los distintos catalizadores. Bueno, posteriormente, y por no entrar en muchos más detalles de la caracterización, pues lo que se hizo fue una serie, digamos, de pasos de temperatura para estudiar cómo se iba modificando la actividad y la selectividad de esos catalizadores. Esos catalizadores se llevan hasta una temperatura relativamente alta con dos objetivos, porque por un lado es necesario alcanzar temperaturas entre 750, 800 e incluso 850 para llegar a tener una alta actividad y por otro lado forzar de alguna manera en un tiempo corto el proceso de envejecimiento. Aquí tenéis los primeros resultados
que se hizo sobre, digamos, dos catalizadores, como son, si no aparece aquí, dos catalizadores que creo recordar, o uno de los catalizadores creo recordar, no sé por qué no me aparece, que era el de níquel en sodio. Vale. Aquí un punto que hasta ahora no había mencionado. Estos primeros datos que yo os voy a enseñar y en el que podéis ver perfectamente que tenemos una alta conversión tanto de metano como de CO2 y que además esa actividad es estable en el tiempo o presenta una pequeña caída simplemente, se hace en condiciones diluidas. Es decir, yo pongo a lo mejor un 10% de metano, un 10% de CO2 y el resto helio. Esas son unas condiciones en las que en la mayoría de los estudios que se encuentra uno, pues más o menos son las que se utilizan. Sin embargo, es evidente, cuando digo helio, por cuestiones, digamos, de análisis, pero podría ser también nitrógeno. Cuando eso se plantea a la industria, te dice que eso es inviable, evidentemente, que estamos gastando y calentando a 850 un gas para nada, como sería el carrier, ¿no? El que acompaña al metano del CO2, que lo que es interesante es que se hiciera en condiciones metano-CO2 puras o ligeramente diluidas. Entonces, he puesto esto de manifiesto aquí porque de alguna manera el estudio de los catalizadores en condiciones severas no es algo que normalmente se obtenga. ¿Por qué? Porque a efectos, digamos, del trabajo nuestro, del día a día, trabajar en condiciones diluidas es mucho más agradable, ¿eh? Bien, aquí tenemos un resumen de cuál sería el efecto de la adición del titanio. Y en esas condiciones diluidas, como veis, lo primero que uno obtiene es que cuando incorpora titanio la cosa va mal. Es decir, no solo no estoy mejorando nada, sino que lo estoy empeorando bastante. Entonces, bueno, pues uno podría pararse aquí y decir, el titanio no va bien, vamos a descartarlo y vamos a ir en otra línea de investigación. Sin embargo, lo que hicimos fue empezar a comparar los resultados cuando nos íbamos a condiciones más severas. En este caso tenéis la comparación de el níquel solo con sodio en condiciones 20-20-60 y en este caso nos fuimos a 40. Cuando pongo 40 significa 40, 40 y un poquito de helio para acompañar. En esas condiciones veis que lo que aparece es que ya el titanio empieza a comportarse bastante mejor que el catalizador de sodio. Evidentemente, el nivel de conversión ha bajado, porque yo para el mismo peso de catalizador, y remarco eso también, utilizo el mismo peso de catalizador porque si cambiara el peso de catalizador estaría cambiando la velocidad espacial y las comparaciones no serían tan directas. Aquí no es tanto ver que podríamos alcanzar conversiones altas como la comparativa entre los catalizadores. Bueno, pues el primer dato, digamos, que nos sorprendió es que en condiciones mucho más severas ya sí veíamos un efecto diferenciador y positivo de la incorporación del titanio. Como veis, una vez que también, por ponerlo de manifiesto, una vez que se va subiendo la temperatura, va subiendo la conversión, pero cuando bajamos en el siguiente ciclo, pues el catalizador se ha deteriorado. Era uno de los, digamos, efectos que queríamos ver, ¿eh? No es un objetivo porque idealmente la idea sería que cuando calentáramos a 850 el catalizador no se enterara. Bueno, hicimos un estudio de los catalizadores en condiciones por reacción y posteriormente, no los voy a contar porque digamos no aportaban mucho más, comenzamos a hacer el estudio que os presento a continuación y que está, digamos, también aquí introducido un poco como, digamos, publicidad
del equipo que tenemos y del que soy responsable, que es el XPS. El XPS nos permite hacer tratamientos in situ, reproduciendo las condiciones que teníamos en la reacción y ver qué le pasa a los catalizadores e intentar entender cuál era ese efecto beneficioso de la incorporación del titanio. Bueno, hasta este momento y antes de comenzar con el XPS, yo lo que podría decir es que, como una primera conclusión, y lo pongo un poco casi como crítica a algunos de los trabajos que se suelen ver en congresos o en revistas, es decir, se han preparado catalizadores con alta conversión, selectividad y una estabilidad relativa para la reacción de reformado seco de metano en condiciones concentradas. Ya de por sí eso era un poco llamativo, porque no suelen encontrarse muchos artículos que hagan ese tipo de estudios. Pero evidentemente no nos quedamos ahí. Lo que hicimos fue en el XPS realizar, el estudio, como veis aquí, en esas condiciones concentradas. Es decir, que el servicio cuenta con una celda de reacción que nos permite trabajar no hasta 850, pero sí hasta 800 grados, hasta 15 bares, mezclar 6 gases, aunque aquí está puesto 5. Hemos tenido que cambiar el panel de gases y ahora nos podemos permitir hasta 6 gases simultáneos y tenemos también incorporado un espectrómetro de masa. Bueno, de forma muy resumida, aquí tenéis los 3 pasos principales a los que se somete al catalizador antes de hacer la reacción, en este caso en la celda de reacción del XPS. Esos 3 pasos son el catalizador original, es decir, tras calcinación, el catalizador reducido a 600 grados para producir o transformar el óxido de níquel en níquel metálico y posteriormente tras un proceso de reducción a 750 grados centígrados. Bueno, pues lo que se observa en el caso, aquí tenéis el catalizador solo con sodio y aquí tenéis el catalizador con níquel, con titanio, perdón. Bueno, pues lo que se observa es que inicialmente aparecen una serie de picos correspondientes a la región del carbono y básicamente tanto cuando se hace el catalizador, cuando se estudia solo con sodio y cuando se estudia con titanio, pues aparece una señal muy intensa de carbono grafítico. Es decir, en los dos casos estamos produciendo coque, que era uno de los elementos que yo comentaba que produce la desactivación. Bien, hasta ahí es lo que se ve y en principio vamos mal, pero bueno, vamos a seguir viendo otras cosas. En el caso del níquel y del aluminio, pues lo que se ve es que la estructura de aluminio sufre una descomposición tras la reducción y que no se ve afectada en la muestra de titanio. Es decir, ya empezamos a ver un efecto estructural de titanio. Ese efecto se está produciendo también sobre el soporte. Es decir, el óxido de aluminio, mejor dicho, el aluminio tras calcinación tiene un entorno químico que se ve afectado en la fase de reducción, pero se recupera o se vuelve a modificar en la fase de reducción. Esa posición no se ve afectada en el caso de ver o de incorporar titanio. Bien, ¿y qué le pasa a los catalizadores cuando metemos titanio respecto a la fase metálica? La fase metálica inicialmente en los dos casos lo que tenemos es una fase de óxido de níquel, eso ya lo sabíamos por difracción. Una vez que producimos la reducción, la fase de reducción, el níquel aparece como pequeñas partículas de níquel metálico. A algunas personas les sorprende que el níquel metálico pues presente este satélite
¿vale? Porque están acostumbrados a no ver ese satélite. En partículas pequeñas depositadas en óxido hay una esfera de coordinación de algunos de los átomos en la superficie y puede aparecer pues ese pequeño satélite. Sin embargo, es muy significativo la posición del pico, ¿vale? De níquel. Hay algún detallito más que si queréis lo comento luego, pero básicamente lo sustancial es que cuando producimos la fase de reacción o la etapa de reacción, lo que se observa es que en los catalizadores con sodio únicamente se produce una reoxidación de las partículas de níquel metálico, mientras que cuando tenemos titanio incorporado, pues está bloqueándose esa fase de oxidación. Eso hace que las partículas sean más activas y de ahí la mejora, ¿vale?, en condiciones severas de reacción, que era lo que teníamos. Bueno, y posteriormente, pues lo que hicimos fue también incorporar el catión cerio. En realidad incorporamos el catión cerio a distintas concentraciones, como veis aquí, un 3%, un 5%, un 10%, obteniendo que el mejor conversión en condiciones severas se obtenía para un 5% de cerio. Bueno, pues a partir de ahí, evidentemente, lo suyo sería hacer un estudio también detallado del XPS, tanto de las distintas etapas. Y eso es lo que hicimos, ¿vale? Y os lo cuento ya mucho más reducido. Aquí lo que se ve es, por un lado, la señal del níquel 2p3 medios, de forma que cuando perdonadme un momentito, vale, este debe ser el que no tiene cerio y este debe ser el que tiene cerio, de manera que lo que se ve es aunque aparezca aquí cerio 3D más níquel 2p, ¿vale? Pero lo que se está viendo es la aparición de la fase reducida cuando no tenemos cerio de níquel y la reoxidación del níquel. He de decir que también aparece un pico nuevo que está aquí, que podría estar asociado a la formación de un carburo de níquel, que podría ser beneficioso en determinadas condiciones. Lo que llama la atención es que esa aparición del carburo de níquel se refuerza cuando lo que tenemos es el óxido de cerio. Bueno, y respecto al caso de incorporar cerio y titanio, pues lo que estamos viendo es que las partículas de níquel no se reducen totalmente tras la reducción y aparece un pico de níquel que es similar al que se observaba en el níquel titanio. En este caso, el cerio sí está totalmente reducido. Y básicamente, ya por ir acabando, la conclusión adicional que vimos es que cuando incorporamos cerio y titanio, aparece un nuevo pico en el titanio que es, o que sugerimos que está causado por la incorporación, por la producción de una fase mixta cerio-titanio, que es algo bastante conocido. En esos casos, lo que tendríamos, aquí veis solo titanio y aquí veis el efecto de incorporar cerio y titanio. Ese efecto combinado es el que pensamos nosotros que está actuando de promotor y mejorando la estabilidad tanto de la fase de las partículas metálicas como las propiedades redox o ácido base del soporte, y es el que está produciendo la mejora del catalizador en condiciones, como digo, severas. Y bueno, estas sí que serían las conclusiones reales, en el que hemos modificado incorporando cerio y titanio para la reacción del reformado seco, y hemos producido catalizadores con alta conversión, selectividad y estabilidad en condiciones prácticamente industriales, y que las interacciones metal-soporte, níquel-titanio, níquel-cerio o
producción de fase mixta acerio-titanio son las que modulan la respuesta de la partícula. Y mucho, en este caso, el XPS como técnica crucial para la caracterización de sistemas catalíticos. Y nada más. Muchas gracias.